Hay un lugar en el planeta donde el silencio es más fuerte que el sonido. Un lugar que no aparece en los mapas convencionales, rodeado de desierto, sensores, barreras invisibles y secretos que desafían la lógica. Allí, el cielo no es solo azul, es una zona prohibida, inaccesible, incluso para satélites extranjeros. Ese lugar, envuelto en misterio, teorías, conspiraciones y verdades a medias, ha sido objeto de obsesión durante décadas. Lo llaman el Área 51. Pero lo que la mayoría conoce es solo la superficie. Hoy no hablaremos del clásico relato de los ovnis o de los testimonios gastados que inundan Internet. Hoy te llevaré a través de los rincones más oscuros y menos conocidos de esta instalación. Te contaré sobre tecnología que aún no ha sido presentada oficialmente, de estructuras enterradas bajo la tierra, de vuelos sin registro, de ciencia que parece sacada del futuro, y de las personas que han desaparecido después de hablar demasiado. Prepárate, porque lo que vas a escuchar podría cambiar tu visión del mundo. Esto no es una historia cualquiera. Esto es una advertencia: cuanto más profundo cabes en el misterio del Área 51, más difícil es salir. Durante la Guerra Fría, el gobierno de Estados Unidos necesitaba un sitio donde pudiera probar tecnología avanzada sin la mirada de la prensa, sin la interferencia de espías rusos, sin testigos. Así nació Groom Lake, un lecho seco de un antiguo lago en medio del desierto de Nevada. En ese páramo desolado se construyó una pista de aterrizaje. Y sobre esa pista, el secreto creció como una sombra. El nombre Área 51 nunca fue oficial. Era solo un código usado en mapas de la Comisión de Energía Atómica. Dentro del complejo, los ingenieros y agentes lo conocían como Watertown Strip, en honor a la ciudad natal del director de la CIA, Allen Dulles. Para otros, era simplemente la instalación. No tenía nombre, porque no debía tenerlo. Porque nombrarlo era admitir su existencia. Fue allí donde nacieron los proyectos más secretos del siglo XX. El famoso avión espía U-2, capaz de volar por encima de los 20.000 metros, fue probado por primera vez entre esas montañas. Más tarde, el señor 71 Blackbird, que aún hoy mantiene récords de velocidad, también surcó por primera vez los cielos desde esa base. Cada vuelo era una línea más en la historia del sigilo, del espionaje aéreo, y de la ciencia militar que parecía ciencia ficción. Pero eso fue solo el comienzo. Con el paso de los años, las pruebas evolucionaron. En los años 80, bajo un proyecto llamado HAP Blue, se inició el desarrollo de una nave que no solo volara rápido o alto, sino que pudiera volar sin ser vista. Así nació el F-117 Nighthawk, el primer avión verdaderamente invisible al radar. Sus formas angulosas o fuselaje plano no eran estéticos, eran diseño puro para esquivar ondas electromagnéticas. Esa nave fue un hito en la historia de la aviación. Y fue ensamblada, probada y perfeccionada, en la base que no existe. Y mientras el resto del mundo aún hablaba de misiles y cazas convencionales, en Groom Lake se hablaba de otra cosa. De materiales que absorbían el radar. De sensores térmicos de siguiente generación. De sistemas de control que no requerían pilotos humanos. En silencio, nacía la próxima generación. Y mientras todo esto sucedía sobre el suelo, algo aún más siniestro ocurría debajo de él. Desde mediados de los años 90 comenzaron a circular reportes internos sobre excavaciones subterráneas de gran escala en la base. Contratos firmados por la empresa EIG, una firma histórica ligada a los secretos nucleares de E.U. Hablaban de la construcción de instalaciones clasificadas bajo tierra. Pero lo más inquietante era lo que no se decía. Nadie sabía con certeza cuántos niveles había bajo Groom Lake. Ni siquiera muchos de los trabajadores asignados al complejo sabían a qué profundidad estaban realmente. Quienes han logrado filtrar información coinciden en algo: hay una red de túneles interconectados que une distintos sectores de la base, diseñados para mover personal, carga, tecnología, e incluso organismos vivos, sin exponerse a los satélites ni a la superficie. Algunos hablan de trenes magnéticos. Otros, de cápsulas presurizadas que se desplazan por tubos en vacío. Y hay quienes aseguran que bajo el Área 51 no solo hay instalaciones científicas, sino auténticas ciudades militares, autónomas, listas para operar de forma independiente durante meses. Y aquí es donde entra en escena uno de los secretos más elegantes y más escalofriantes del complejo: el sistema de transporte que conecta al mundo real con lo que ocurre allí dentro. Cada mañana, desde una pequeña terminal oculta en el Aeropuerto Internacional McCarran, en Las Vegas, despegan varios aviones blancos sin logotipos, sin marcas identificables, sin destino oficial.
En el fuselaje, una simple línea roja los cruza horizontalmente, como una cicatriz. No figuran en los vuelos comerciales, no tienen plan de vuelo accesible, no están en las aplicaciones de seguimiento aéreo. Y sin embargo despegan, aterrizan y vuelven a hacerlo cada día. Son los vuelos del proyecto Janet. La aerolínea que no existe. El nombre, según algunas versiones, es un acrónimo de Just Another Non-Existent Terminal. Para otros, simplemente se refiere al canal de radio por el que se comunican con la torre de control. Pero lo cierto es que el proyecto Janet es el principal medio de transporte para los trabajadores del Área 51. Científicos, ingenieros, personal técnico, oficiales de seguridad. Todos ellos son trasladados en esos vuelos. Pero solo si tienen autorización de más alto nivel. Ninguno de los empleados puede hablar de ese viaje. No pueden tomar fotografías, no pueden revelar el interior del avión, ni mucho menos lo que ocurre a bordo. Y aún más inquietante, varios informes filtrados indican que algunos pasajeros son ligeramente sedados durante el vuelo. Microdosis de tranquilizantes administradas para evitar que memoricen rutas específicas o detalles del trayecto. Solo despiertan cuando están en tierra firme, en medio de un mundo que no pueden describir. Los pilotos de Janet también viven bajo un código de silencio. Aunque están técnicamente registrados bajo la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, operan bajo contratos civiles firmados con empresas pantalla. No pueden declarar a dónde vuelan. No pueden hablar con sus propias familias sobre su trabajo. En algunos casos, ni siquiera conocen el nombre completo de sus pasajeros. Lo más desconcertante, sin embargo, es que no todos los vuelos de Janet tienen como destino Groom Lake. Algunos desaparecen del radar a mitad de trayecto. Otros reaparecen horas más tarde a miles de kilómetros. Se ha especulado sobre bases ocultas en Alaska, en islas del Pacífico, en regiones árticas. Incluso hay quienes sugieren que Janet opera con escalas hacia instalaciones fuera del continente, o incluso fuera del planeta. Estas ideas podrían parecer ciencia ficción. Pero hay algo que les da peso: el silencio absoluto del gobierno. Nunca se ha desmentido oficialmente la existencia de Janet. Pero tampoco se ha confirmado. Y cada intento de investigar ha terminado en puertas cerradas, respuestas evasivas o desapariciones súbitas de información. En 2019, un grupo de entusiastas del fenómeno OVNI intentó fotografiar a distancia el despegue de uno de estos aviones desde Las Vegas. No habían pasado 5 minutos cuando fueron interceptados por agentes federales. Ninguno fue arrestado, pero sus dispositivos fueron confiscados y nunca devueltos. Al día siguiente, su canal en línea fue cerrado por supuestas violaciones de seguridad nacional. ¿Qué ocultan estos vuelos? ¿Qué transportan realmente? ¿Por qué cada medida está diseñada no solo para ocultar el destino, sino para borrar el recuerdo del trayecto? Cuando hablamos del Área 51, pensamos en secretos bajo tierra. Pero hay secretos en el aire, que son aún más difíciles de rastrear. Y es que no solo hablamos de aeronaves comunes o vuelos clandestinos. En el corazón de Groom Lake se han probado tecnologías que aún el mundo exterior no conoce. Prototipos que desafían las leyes de la física, motores que no emiten sonido, materiales que absorben completamente la luz. Es aquí donde comienza la parte más difícil de creer. Y también la más fascinante. En las entrañas del Área 51 no solo se diseñan aviones. Se diseña el futuro. Durante décadas, los ingenieros más brillantes de Estados Unidos, y también algunos que no figuran en ninguna base de datos, han trabajado en lo que se conoce como tecnología negra, desarrollos tan adelantados a su tiempo, que deben mantenerse ocultos por completo hasta que el mundo esté listo. O hasta que nunca lo esté. Entre los archivos filtrados por ex empleados y fuentes anónimas, aparece una y otra vez un concepto inquietante: propulsión gravitacional. Según ciertos informes, científicos en Groom Lake han experimentado con motores que no requieren combustible tradicional, sino que manipulan campos gravitatorios para mover objetos en el espacio. Esta idea, impensable en la física convencional, ha sido tratada como un mito. Pero algunos aseguran haber visto los resultados con sus propios ojos: objetos metálicos flotando en silencio, realizando maniobras imposibles, girando 180 grados sin inercia ni sonido. Bob Lazar, una figura controvertida pero fundamental, aseguró haber trabajado dentro de una instalación llamada S4, al sur del lago Groom, donde analizó un supuesto reactor de antimateria. Según su testimonio, ese artefacto no solo violaba todas las leyes conocidas de la termodinámica, sino que no era de origen humano. Sus declaraciones lo llevaron al ridículo y al olvido.
Hasta que, décadas después, varios detalles que dio fueron verificados por periodistas independientes. Uno de ellos, la existencia de detectores biométricos de huesos, un sistema de acceso real que solo se conoció públicamente en 2018. Pero no todo en el Área 51 es ciencia ficción. También se han desarrollado proyectos que ahora forman parte del armamento real de los Estados Unidos. Drones hipersónicos, vehículos no tripulados capaces de alcanzar velocidades Mach 6. Aviones sin cola ni alas visibles, recubiertos con materiales que absorben el radar y la luz. Incluso hay prototipos de aeronaves que cambian de forma durante el vuelo, adaptándose a las condiciones del entorno. Una tecnología especialmente interesante es el uso de inteligencia artificial autónoma en combate. Algunas fuentes apuntan a que desde 2010, se han probado sistemas de navegación y ataque que no requieren intervención humana directa. En otras palabras, drones que piensan y deciden solos. La idea no es del futuro. Está aquí. Y se ha probado, primero, en el desierto más vigilado del mundo. También existen rumores persistentes sobre aeronaves invisibles al ojo humano, no por tecnología de camuflaje óptico como en las películas, sino mediante la manipulación del espectro visible usando materiales de metamateria. Estas naves, aseguran algunos testigos, se vuelven completamente translúcidas a plena luz del día. El objetivo es claro, desarrollar tecnologías tan avanzadas, que la idea misma de una guerra convencional quede obsoleta. Y para lograrlo, la oscuridad es esencial. Porque lo que se crea en Groom Lake no puede salir a la luz. Al menos no hasta que el mundo esté 50 años atrasado respecto a lo que allí ya existe. Y en este juego de poder, de control y de silencio absoluto, también ha habido accidentes. Muchos. Pero la mayoría jamás se ha documentado públicamente. ¿Qué ocurre cuando un experimento sale mal? ¿Qué pasa cuando una tecnología desconocida falla a mitad del vuelo? Lo que vas a escuchar ahora no está en los libros de historia. Hablar del Área 51 sin mencionar los fenómenos aéreos no identificados sería ignorar la mitad de su historia. Porque si hay algo que ha definido el misterio en torno a esta base, es su relación directa con lo inexplicable. No es casualidad que muchas de las teorías más atrevidas sobre vida extraterrestre, ingeniería inversa y tecnología no humana hayan nacido aquí. Y no es coincidencia que tantas voces hayan sido silenciadas justo después de intentar contarlo. En 1989, un nombre cambió para siempre la narrativa: Bob Lazar. Ya lo mencionamos como el supuesto físico que trabajó en el sitio S4, una instalación dentro del complejo del Área 51. Pero lo que hizo que su testimonio sacudiera al mundo fue su declaración de que el gobierno estadounidense estaba en posesión de 9 naves de origen no terrestre. Según él, su trabajo era estudiar la propulsión de una de ellas, basada en un reactor que manipulaba la gravedad. No hablaba de teorías. Hablaba de tecnología tangible. De algo que había visto, tocado, probado. Sus palabras fueron descartadas, ridiculizadas y desacreditadas. Pero con el tiempo, varios elementos de su historia fueron verificados: los accesos restringidos, los detectores biométricos de hueso, los vuelos de Janet. Y lo más perturbador, los testimonios coincidentes de otros empleados que empezaron a hablar décadas después, con menos detalles, pero la misma historia base. Pero los fenómenos no se limitan a lo que ocurre dentro de la base. El cielo sobre Groom Lake ha sido escenario de avistamientos imposibles de ignorar, incluso por parte de personal militar altamente entrenado. Entre los incidentes más documentados está el de 1997, cuando un grupo de pilotos de prueba reportó luces esféricas flotando sobre la pista a las 3 a.m. Eran esferas silenciosas, de un brillo blanco azulado, que se movían en patrones geométricos y desaparecieron sin dejar rastro. La grabación del radar fue clasificada. Ningún comunicado oficial. Los pilotos fueron reasignados fuera del estado. Uno de ellos, 20 años más tarde, dijo en una entrevista anónima: "Eso no era nuestro. Y tampoco era ruso. Jamás vi algo parecido en mi vida". En otra ocasión, un objeto en forma de delta fue captado en fotografías satelitales, suspendido sobre una de las pistas de aterrizaje secundaria. La imagen solo estuvo disponible por unas horas antes de ser eliminada de todos los servidores públicos. Pero decenas de usuarios la captaron. El objeto no coincidía con ningún diseño conocido, ni siquiera con prototipos revelados años después. Algunos lo llamaron TR-3B, un nombre que ha circulado en foros de inteligencia como el avión de antigravedad. Y luego están los rumores más oscuros. Aquellos que no tienen fotografías, ni grabaciones, ni documentos.
Solo voces. Voces de ex empleados, voces filtradas en llamadas clandestinas, voces que aseguran que dentro del Área 51 sí se ha tenido contacto con entidades no humanas. No se habla de seres verdes ni de clichés cinematográficos. Se habla de formas de vida biológica artificial. Inteligencia sin cuerpo. Organismos no replicables. Algunos incluso hablan de algo más profundo, comunicación. En 2002, un documento no confirmado circuló brevemente en círculos cerrados de inteligencia. Hablaba de un protocolo llamado SERPO, un supuesto intercambio entre gobiernos humanos y una civilización extraterrestre originaria del sistema Zeta Reticuli. El documento fue desacreditado, pero su estructura, su formato y su lenguaje técnico eran extraordinariamente precisos. ¿Fue una filtración real? ¿O una maniobra de desinformación? En el Área 51, esa línea es cada vez más borrosa. Pero tal vez lo más inquietante no es lo que ha sido visto. Es lo que aún no ha sido revelado. Porque si estas filtraciones, estas apariciones, estas señales de radar captadas en la oscuridad, son solo una pequeña fracción de lo que ocurre, ¿qué se está probando hoy, mientras el mundo duerme? El poder del Área 51 no reside únicamente en lo que esconde. Reside también en lo que permite imaginar. Durante décadas, el gobierno de los Estados Unidos ha negado, desviado, clasificado y distorsionado toda información relacionada con Groom Lake. Y, sin embargo, jamás ha eliminado por completo las teorías conspirativas. Jamás ha negado del todo la posibilidad de que algo más esté ocurriendo allí. Y eso no es un accidente. Es una estrategia. Porque el misterio es una herramienta. La ambigüedad, una forma de control. Cuando los hechos están ocultos, cualquier historia puede ocupar su lugar. Y cuando hay cientos de historias contradictorias circulando, la verdad se diluye en el ruido. El resultado, nadie sabe qué creer. Y eso es exactamente lo que conviene. Desde los años 60, se ha documentado la existencia de unidades especializadas en contrainformación psicológica asociadas a instalaciones como el Área 51. Su trabajo no era investigar tecnología, sino monitorear las teorías, intervenir en foros, infiltrar grupos, filtrar información falsa intencionadamente. Hacer que el mito crezca, pero de forma controlada. ¿Por qué? Porque mientras todos miran hacia los ovnis, nadie mira los contratos, las armas, los tratados, ni los verdaderos experimentos. Incluso algunos de los testimonios más célebres, como los de Lázaro, han sido puestos en duda no por ser falsos, sino por ser parcialmente verdaderos y parcialmente diseñados para desviar la atención. Mostrar algo imposible. Para esconder algo real. Una cortina de humo perfecta. Y cuando la narrativa escapa de control, la solución es más drástica: desacreditar, ridiculizar, aislar. Muchos denunciantes han perdido carreras, familias, salud mental. Algunos han desaparecido. Otros han cambiado sus historias con los años. No sabemos si por presión externa, o por desgaste interno. Pero el patrón es constante: cada vez que alguien se acerca demasiado, algo lo detiene. También ha habido operaciones más siniestras. Documentos desclasificados revelaron experimentos psicológicos realizados en personal militar dentro de instalaciones ocultas. Pruebas de privación sensorial, manipulación de memoria, implantación de recuerdos falsos. Todo bajo el paraguas del control conductual. Algunos teóricos han sugerido que no solo se prueba tecnología aeronáutica en el Área 51, sino también tecnología de control humano. No estamos hablando de películas. Estamos hablando de documentos reales. Como los del proyecto MKUltra, que durante décadas experimentó con drogas, hipnosis y técnicas de programación mental en civiles y soldados. Todo con fondos gubernamentales. ¿Dónde crees que se ocultaron sus derivaciones más extremas después de que el proyecto fuera cancelado? Muchos creen que una de esas ramas aún opera, en silencio, bajo el manto del desierto. Al final, el mayor secreto del Área 51 puede que no esté enterrado en sus hangares, ni flotando en sus pistas, ni encerrado en bóvedas subterráneas. Tal vez. El verdadero secreto es cómo nos han hecho dudar de todo, cómo han convertido la búsqueda de la verdad en un laberinto sin salida, donde cada pista conduce a otra más absurda, más exagerada, más increíble. Y en ese laberinto, la verdad puede estar justo frente a nosotros. Pero la hemos visto tantas veces disfrazada de mentira, que ya no la reconocemos. Si este viaje por los secretos del Área 51 te ha hecho pensar, si has sentido que hay más preguntas que respuestas, entonces ya has dado el primer paso.
La información es poder. Y compartirla, cuestionarla y debatirla es el único camino para acercarnos a la verdad. Así que si te ha gustado este contenido, suscríbete al canal. Porque aún hay mucho más por descubrir, y tú formas parte de esta búsqueda. Historias como esta apenas comienzan. Y tú estás invitado a escuchar la próxima. Nos vemos muy pronto.